Primeramente, vamos a ver en este entorno que se conoce como SIPE Menú, nosotros podemos ver los distintos programas que nos muestra la empresa de SIPE. Podemos ver que tiene un apartado para el BIM, para la parte de estructuras, como ser el SIPE CAD, el generador de pórticos, que vamos a ver la interacción con estos dos programas, el SIPE 3D, que va a ser el enfoque general que vamos a llevar sobre el curso, el SIPE Connect, que también lo vamos a relacionar con el SIPE 3D. También para otros que estén realizando un curso de SIPE CAD, también seguramente han podido ver estas aplicaciones, estos elementos que nos brinda la empresa de SIPE. Para el MEP también nos va a brindar algunas características sobre instalaciones. Cada uno de estos tiene su particularidad. Y podemos ver que cada uno de estos también, para hacer documentación, para hacer cómputos métricos, también va a tener una peculiaridad. En este apartado de aquí nosotros podemos ver lo que es el sistema de unidades. Si le damos un clic, podemos configurar de acuerdo al sistema de unidades que nosotros mejor trabajemos. Nosotros en este caso lo vamos a dejar con el MKS. Después también podemos ver los manuales. Si nosotros le damos un clic, podemos ver todos los manuales de acuerdo a los programas que tiene SIPE. Por ejemplo, el SIPE 3D memoria de cálculo. Si le damos un clic ahí y le decimos aceptar, se va a abrir, vamos a esperar, un PDF con la memoria de cálculo del SIPE 3D. Vamos a cerrar eso. Y bien, este documento que indica el SIPE 3D memoria de cálculo, nosotros podemos revisarlo y leer todo lo que nos va a mostrar aquí, ¿no? Por ejemplo, este índice nos va a ayudar a entender cómo va a trabajar el programa. Por ejemplo, nos va a indicar los problemas a resolver que tiene, el análisis realizado por el programa, también nos va a mostrar las cargas, las combinaciones que utiliza, algunas fórmulas que utiliza para las comprobaciones, los sistemas de unidades, los materiales que vamos a emplear. Es decir, debemos realizar una lectura de toda esta memoria de cálculo para que podamos entender cómo va a trabajar el programa al momento de introducir cargas, nudos, barras. Entonces vamos a tratar de ir haciendo referencia siempre a esta memoria de cálculo al momento de ir trabajando con el programa para que no queden dudas sobre el uso que se le da. Y se recomienda a los usuarios que lo lean constantemente para facilitar el desenvolvimiento en sus diseños que vayan a realizar. También podemos ver otro manual que es el de SIPE 3D ejemplo. Le vamos a dar un clic. Igual aquí vamos a poder observar un ejemplo completo que realiza SIPE 3D, desde cómo se va a introducir estos elementos, desde el generador de pórticos para introducir las cargas, correas y otros elementos, ¿no? Hay pórticos ya predefinidos que solamente hay que aumentar o disminuir algunas dimensiones, ¿no? Los perfiles igual predefinidos que ya llegan, ¿no? Desde ese apartado nos va a mostrar todo este SIPE 3D ejemplo que viene dentro de los manuales, ¿no? Y también, como vamos a ver una interacción con el SIPE Connect, le podemos dar un clic y vamos a poder ver el SIPE Connect también, un manual que nos va a ayudar a entender esto, más que todo para el tema de uniones que vamos a ver también dentro del programa. En SIPE 3D tenemos un módulo de uniones que viene por defecto, pero algunas de esas uniones se pueden ir preconfigurando o diseñando por apartado dentro del programa SIPE Connect. Nosotros vamos a ver un pequeño interfaz con el SIPE Connect, porque el SIPE Connect, igual que el SIPE 3D, es todo un programa que tiene un entorno completo. También vamos a poder ver otro manual de usuario, que es el de generador de pórticos. Si le damos un clic y le decimos aceptar, igual, para el generador de pórticos también tenemos su memoria de cálculo, ¿no? Estos manuales que nosotros vamos a ver aquí nos van a servir bastante al momento de utilizar el programa. Bien, entonces eso en cuanto a estas generalidades. Vamos a darle un clic en SIPE 3D. Y aquí en el SIPE 3D igual nosotros tenemos un entorno, por ejemplo en la parte de aquí arriba, archivo. Tenemos la opción de crear un nuevo archivo, la opción de gestión de archivos. Podemos guardar cuando ya estemos trabajando algún documento, guardarlo, guardar como, una descripción de la obra. Podemos ver aquí los últimos ficheros que se han utilizado, estos ya son temas de licencia.
Aquí mismo podemos ver lo mismo de aquí, que indica nuevo, gestión de archivos y ejemplos, ¿no? Cuando nosotros le damos un clic en nuevo, nos va a permitir iniciar una nueva obra. Este apartado de gestión de archivos nos va a permitir a nosotros ver un interfaz, uno para buscar archivos que necesitemos trabajar, otro también para copiar archivos, y estas dos opciones que las vamos a ver cuando ya estemos trabajando el primer documento el día de hoy, vamos a poder ver para qué sirven estas dos opciones que son de mucha importancia, ¿no? Y si hacemos un clic aquí en ejemplos, vamos a buscar por ejemplo el ejemplo de una nave industrial, le vamos a decir aceptar y vamos a ver que este es ya un diseño de una nave industrial realizada en CIPE 3D. Si queremos apreciar un poco mejor cómo está hecho, le voy a decir aquí en herramientas, vista 3D, estructura completa. Y aquí yo ya puedo ver el entorno que tiene esta nave industrial. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que aquí cómo están los perfiles, cómo están aquí esta cruz de San Andrés, que son más o menos unos tensores. Vamos a ver las columnas de que están hechas, ¿no? Aquí una viga, fíjense que aquí hay una unión de una viga con cartelas, ¿no? Entonces todo este tipo de diseño nosotros lo podemos realizar dentro de lo que es el CIPE 3D. Incluso aquí podemos observar algunas correas con perfiles en I, ¿no? Algunos con doble encajón, todos esos perfiles. Podemos cerrar, le decimos que sí. Volvemos a entrar a CIPE 3D, volvemos a ejemplos y vamos a entrar ahora a la nave industrial 2. Vamos a hacer un clic y le vamos a decir sí. Y aquí tenemos otro similar. Vamos a volver a herramientas, vista 3D, estructura completa. Uno similar, ¿no? Quizás varían algunos tipos de perfiles que vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Le damos cerrar, sí. Vamos a volver a entrar al CIPE 3D y ahora vamos a ver en esta opción de últimos ficheros, vamos a poder ver todos los últimos trabajos que se han ido realizando, ¿no? Si nosotros le damos un clic aquí en más, vamos a poder ver qué trabajos hay, ¿sí? Qué trabajos tenemos. Por ejemplo, vamos a ver el tinglado de este kinder. Hay que volverlos a buscar, estos se han movido la carpeta, entonces no los vamos a poder encontrar ahorita, pero vamos a buscarlos por ejemplo con gestión de archivos. Yo voy a buscar el ejercicio que vamos a realizar un poco más adelante para que ustedes puedan ir viéndolo desde la carpeta del disco E. El disco D lo vamos a buscar aquí. Vamos a buscar el archivo. Aquí en documentos vamos a buscar. Bien, vamos a venir a documentos. Vamos a ver este tinglado del kinder. Vamos a darle un doble clic y aquí vamos a ver una vista 3D de este otro tipo de tinglado. Bien, este es otro tipo de tinglado, es un tinglado para un kinder bastante pequeño. Sí, igual vamos a poder ver los tipos de perfiles que hay. Aquí vamos a ver las correas que se están utilizando, ¿no? Podemos ver algunos elementos aquí de placas de anclaje con sus pernos de anclaje que tienen correspondientes, ¿no? Entonces otro tipo de modelo que se puede realizar también dentro del CIPE 3D. Vamos a cerrar este ejemplo. Entonces todos esos ejemplos podemos verlos desde el entorno de CIPE 3D.
En la parte de ayuda, nosotros podemos ver la documentación del programa, una guía rápida. Si le dan un clic, aquí van a poder ver la opción de archivo, para qué sirve, qué hay en nuevo en gestión de archivos, para qué sirve cada una de estas opciones, que estas son las que más van a trabajar. También tenemos los mismos documentos que hemos visto hace un momento, el CIPE 3D como memoria de cálculo y el CIPE 3D ejemplo, ¿no? Entonces podemos revisar también desde este apartado lo que es la introducción de estas memorias de cálculo. Vamos a empezar entonces dándole un clic aquí en nuevo, y aquí vamos a buscar primero la carpeta donde vamos a guardar. Entonces yo le voy a decir examinar, voy a buscar la carpeta para el curso, lo vamos a crear aquí en escritorio. Vamos a decir una nueva carpeta que sea CIPE 3D. ¿Sí? Hacemos un clic, le vamos a decir nuevo, clase número 2. Y aquí le vamos a decir también clase número 2. Y le digo aceptar, guardar. Descripción, le vamos a colocar el título de la clase, ventana de datos generales. Bien, entonces ventana de datos generales, le decimos aceptar. Y la opción que nos brinda, ¿no? La introducción en un IFC, que esto ya viene de un operativo en Bing, que es la extensión general, o una obra vacía. Vamos a iniciar desde una obra vacía, le vamos a decir aceptar. Y esta es la ventana de datos generales que nosotros tenemos que configurar y también ir configurando conforme se avanza con un diseño para poder trabajar de la mejor manera. Lo primero que podemos ver aquí son las normas que se van a utilizar. Si le damos un clic aquí en las normativas, vamos a poder ver nosotros que tenemos la opción para una norma de hormigón, acero conformado, acero laminado, para madera y también para aluminio. Si desglosamos un menú, por ejemplo el de hormigón, veo que aquí tengo bastantes normativas de hormigón. Por ejemplo, vamos a colocar la norma boliviana CBH, le digo aceptar, le vamos a decir aceptar, cambia el entorno que presenta de acuerdo a la norma de hormigón. Si yo vuelvo y cambio esto, por ejemplo, a una norma peruana, vamos a darle un clic, le digo aceptar, igual, fíjense que va a cambiar ese entorno, ¿sí? No cambia bastante, ¿no? Algunas referencias que una norma permite y otra norma no. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar ahora a la norma colombiana y bueno, la interfaz parece el mismo, ¿no? Pero también va a depender de la base que toma cada norma. Muchas de las normas tienen gran referencia en las normas americanas, entonces vamos a trabajar de forma genérica con la CI 318, ¿no? Después también tenemos lo que es para el acero conformado. Para el acero conformado igual tenemos estas normas de aquí, que están cargadas de bastantes países, y esa es una gran ventaja que tiene el programa. Al momento de realizar el cálculo, el programa nos va a indicar en qué parte no estamos cumpliendo de acuerdo a normativa, ¿no? Por ejemplo, nos indica también el artículo y qué pide ese artículo para que nosotros podamos corregir el diseño que estamos realizando. Es una gran ayuda de esa manera que nos va a dar el CIPE 3D para poder corregir nuestros diseños de acuerdo a norma, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con el acero laminado, podemos elegir la norma que nosotros mejor trabajemos de acuerdo al país que nos encontremos o a la referencia genérica que toma. En nuestro medio por lo general utilizamos esta normativa de aquí, la ANSI ISC 36010, porque es, bueno, al menos en nuestro país no tenemos una norma hecha por nuestro país para el acero conformado y laminado, entonces utilizamos la referencia en las normas americanas, ¿no? Para la madera, bueno, tenemos unas cuantas normas también aquí que ver, y para el aluminio también. Entonces vamos a trabajar con estas normas de forma general para no perjudicar a algunos usuarios que tal vez no tengan la norma de su país cargada. Entonces vamos a trabajar de forma general con estas normas que suelen ser la base de muchas normas de los países latinoamericanos. Vamos a decirle aceptar. Aquí las categorías de uso que nos va a permitir el programa cargar, si ustedes le dan un clic a añadir uno nuevo, podemos indicarle que para el hormigón, para la cimentación, para el acero conformado, la categoría le podríamos colocar ahorita en cubiertas o general, le vamos a decir cubiertas,
Para madera también puede ser cubiertas, accesible únicamente para mantenimiento. Y para aluminio también lo podríamos decir cubiertas. Y le decimos aceptar. Aquí la referencia le podemos decir 1. ¿Sí? Y esto más adelante igual se puede volver a cambiar. Entonces no hay problema si ahorita lo dejamos con esta configuración o si queremos lo borramos. ¿Sí? No hay ningún problema. Le decimos aceptar. Bien. Después vamos a poder ver aquí inicialmente lo que son los perfiles, es decir, cómo se va a dividir esta ventana de datos generales en perfiles, la parte del hormigón armado. También vamos a ver la opción de las acciones, los terrenos de la cimentación y también las opciones que tenemos para algunos elementos. En perfiles podemos elegir el tipo de perfil que va a utilizar este acero laminado. Por ejemplo, estas son resistencias que permite esta norma de acero. Entonces podemos encontrar aceros A36, A529, A572, de 42 KSI. Entonces podemos ver una serie de resistencias características que tienen estos aceros. Lo mismo para el acero conformado, de acuerdo a la norma que se esté utilizando, permite estas resistencias, estos tipos de acero. Entonces vamos a dejar nosotros con un ASTM A36, ¿no? Hay que configurar el tipo de acero desde aquí. También podemos indicar a la madera, tenemos la madera cerrada procedente con, si le damos un clic, nosotros podemos aquí indicarle, por ejemplo, la clase resistente que va a tener de acuerdo a la norma que se está utilizando. La madera si va a ser aserrada o si va a ser una laminada encolada, podemos indicar también. La clase de servicio que se va a utilizar puede ser la clase 1, aquí tenemos una descripción que nos indica que la clase de servicio 1 se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa del aire que solo exceda el 65% en unas pocas semanas al año. Tenemos la clase de servicio 2 y la clase de servicio 3 que también tenemos la indicación del uso que va a tener. Le vamos a decir aceptar. Para el aluminio igual, de acuerdo a la norma, todo esto es de acuerdo a norma, nos va a indicar qué tipo de aleaciones nos permite y el estado de entrega que se va a utilizar. Para el hormigón, de manera general, también podemos ver las resistencias características que va a tener el hormigón armado de acuerdo a la norma que estamos utilizando también. ¿Sí? Esto en cuanto a la ventana de perfiles. En la ventana del hormigón armado, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el hormigón para pilares. Podemos cambiar la resistencia, que para los pilares sea una distinta. Para las vigas de forjado, también podemos cambiar. Para los elementos de cimentación también se los puede modificar. Es decir, podemos personalizar la resistencia característica de cada uno de esos elementos. No necesariamente tendrá que ser 250 para todos, ¿no? Eso dependerá del criterio constructivo que tenga cada calculista. Después también podemos ver el tipo de acero que va a utilizar las barras en el hormigón armado. Pueden ser de grado 60. Se puede cambiar para la armadura longitudinal en pilares un tipo de acero, para la armadura transversal otro tipo de acero. Lo mismo para las vigas, vamos a poder ver la armadura superior de montaje, un tipo de acero, la armadura superior de refuerzo, un tipo de acero, para la armadura inferior, para la armadura transversal y para la armadura de piel también. En cimentación igual podemos ver un tipo de acero para las zapatas, para los encepados y para las vigas centradoras y de atado también. Entonces le vamos a dejar esto por el momento así y le vamos a decir aceptar. Las características del árido, si nosotros le damos un clic aquí, para pilares puedo colocar un tamaño máximo del agregado de 15 milímetros, para las vigas de 15, para las vigas de cimentación de 15, para la cimentación de 30. Podría yo uniformizar todo esto a 20, ¿no? De acuerdo a la granulometría que tengamos ya en sitio. Podemos dejar esto para el diseño, no nos va a afectar mucho todavía. Le vamos a decir aceptar. Bueno, posteriormente tenemos también lo que son los recubrimientos. Si le damos un clic a recubrimientos, vamos a poder ver recubrimiento para pilares, recubrimiento para vigas, recubrimientos para la cimentación.
Al momento de ver estos recubrimientos, por ejemplo en pilares, podemos apreciar que nos está indicando que es la distancia en centímetros desde la cara del pilar a la cara de la barra del estribo. Es decir, que este recubrimiento se trata de un recubrimiento geométrico, no es un recubrimiento mecánico, ¿no? El recubrimiento mecánico tendría que venir hasta el baricentro de la armadura longitudinal. Entonces en este caso hay que tomar en cuenta que al momento de hacer una comprobación quizás de estos elementos, hay que ver que el recubrimiento que nos muestra el programa es de el geométrico, no el mecánico. Habría que sumar el diámetro del estribo y la mitad de la barra longitudinal para obtener el recubrimiento mecánico. Lo mismo en vigas, podemos ver que los recubrimientos tanto superior, inferior y lateral son recubrimientos geométricos que nosotros igual tendríamos que ajustarnos al momento de hacer una verificación al recubrimiento mecánico que va a utilizar. Y para cimentación, bueno, hay que ver en la memoria de cálculo qué recubrimiento es el que nos está brindando aquí, si es recubrimiento mecánico o si es un recubrimiento geométrico. Por lo general en la cimentación el programa directamente asume un recubrimiento mecánico, pero hay que leer la memoria de cálculo para poder agarrar bien el número que vamos a colocar aquí. Y después tenemos lo que son las mermas de acero. Si nosotros le damos un clic a las mermas de acero, nos muestra la opción para pilares, vigas, zapatas, encepados, vigas centradoras y de atado. Estas mermas de acero pues van a ayudar a que nosotros al momento de hacer el cómputo métrico se tome un 10% de pérdidas, ¿no? Estas mermas son justamente para eso, para tomar un porcentaje de pérdida posible al momento de hacer el cómputo del acero que va a entrar, porque el programa, una de sus características igual que tiene es que dentro de la documentación que nos va a exportar, nos exporta planos y también cómputos métricos, y nosotros podemos configurar algunas cosas del cómputo métrico de esta manera, ¿no? O sea, es decir, porcentajes que va a asumir para que de una vez lo calcule el programa. Podemos configurar estos valores igual, de acuerdo a cómo suelan trabajar cada uno de ustedes. Pueden indicar la merma de acero que quieren que el programa considere. Le decimos aceptar, cerrar, ¿no? Después vamos a ver también las acciones que nos va a permitir introducir el programa, que podemos colocar la opción con un sismo dinámico. Si nosotros le damos un clic aquí, entonces el programa nos va a permitir elegir la norma que nosotros tenemos disponible y hacer las configuraciones de acuerdo a la guía o a la norma que se utilice, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la norma chilena, entonces tiene unos parámetros distintos, por ejemplo, de la norma española. En algo se parece cada norma de sismo, pero tienen sus particularidades. Lo mismo la norma peruana tiene unas ciertas características, la norma ecuatoriana también tiene otras características, asimismo la norma mexicana, ¿no? Tendrá sus parámetros, igual que la norma boliviana. Entonces habría que ver qué normativa se va a utilizar y configurar. Hay que aclarar algo, que el programa lo que toma en cuenta no hace un cálculo dinámico, ¿sí? Y tampoco un cálculo de segundo orden. Lo que hace es un cálculo estático y de primer orden, pero esta opción del sismo dinámico lo único que hace el programa es analizar el sismo y transmitir las cargas a la estructura, pero no hace el cálculo dinámico de toda la estructura. Solamente toma las acciones del sismo para introducirlas en la estructura, bueno, en los elementos que llega a actuar esta carga, ¿no? Y donde nos indica los efectos de segundo orden, pues lo que hace el programa es considerar el efecto de segundo orden para amplificar los desplazamientos que va a tener la estructura. No hace que el cálculo sea de segundo orden, sino unos factores que simulen ese cálculo en segundo orden. Después podemos ver aquí en la parte de acciones lo que es también para la resistencia al fuego. Le podemos pedir que se compruebe o no de acuerdo a esta normativa que tiene el programa. Para la madera podemos ver los estados límites de combinaciones. Por ejemplo, para el estado límite de hormigón, le damos un clic, aquí vamos a ver el estado límite último de rotura del hormigón en cimentaciones y del hormigón en otros elementos. Vamos a ver los tres tipos de situaciones, que son las transitorias, sísmicas y las accidentales. Aquí podemos ver, de acuerdo a la normativa que se utiliza, los factores que utiliza, la descripción para las hipótesis que hay,
¿no? Podemos ver los factores favorables y desfavorables, y también vamos a ver para la fisuración, es decir, los estados límites de servicio, igual los factores que va a ir utilizando. Esto podemos verlo para cada uno de estos elementos, y también podemos configurar estas combinaciones para cada estado límite. Por ejemplo, el hormigón, yo le puedo decir de datos generales y puedo configurar ahí, o puedo decirle estados límites, crear una nueva combinación y añadirla a la biblioteca, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en la clase de cargas que vamos a ir realizando en el desarrollo del curso. También tenemos lo que son las hipótesis. Por defecto la hipótesis del peso propio ya viene configurada en el programa, pero también se la puede eliminar. Podemos también, aquí se acuerdan que al momento de darle un aceptar a las normas me salía una opción de las categorías de uso, entonces también se la puede volver a colocar desde esta opción. ¿Se acuerdan que habíamos configurado esto? También se lo habíamos borrado, entonces también se puede volver a realizar esa configuración. Por eso habíamos dicho que se podía volver a la misma ventana. Aquí tenemos las hipótesis de carga que van a salir también de acuerdo a las normas que se estén utilizando, y que podemos ir añadiendo estas hipótesis, cómo van a trabajar y con qué nombre pueden ir y demás, ¿no? Entonces eso también parte de la opción de cargas. En la cimentación podemos considerar combinaciones que sean con viento, o también combinaciones con sismo, o ambas, o ninguna también. El proceso constructivo, vamos a ver que el instante de cimbrado podemos indicar cuánto tiempo va a pasar de acuerdo a lo que nosotros consideremos en el proyecto. También vamos a ver aquí lo que es el terreno de cimentación, y ese terreno de cimentación tenemos la opción de verificar el desplazamiento de zapatas. Si le damos un clic aquí, va a verificar el deslizamiento tanto con la adherencia y el ángulo de rozamiento que nosotros vayamos a introducir, que esto obviamente tiene que salir de un estudio de suelos. La situación persistente, bueno, aquí nosotros colocamos la resistencia característica que tenga el suelo. Podemos ver aquí una biblioteca de tipos de suelo que tiene el programa, que nos puede ayudar a orientarnos o a asumir algún valor previo a obtener este diseño, ¿no?, del suelo, para ir predimensionando más que todo algunos elementos. Obviamente no podemos, si le damos un clic aquí en aceptar, le decimos que sí, nos va a asumir esos valores por defecto. Ya será decisión nuestra cambiar este valor, por ejemplo a 2, y aquí le diré por ejemplo 3, ¿no? Esto son valores que salen del estudio de suelo, no podemos colocar aleatoriamente, pero podemos orientarnos con estos valores también. Y vamos a quitar esta opción. Después tenemos aquí lo que son las opciones de pilares, de cimentación, de vigas y de uniones. Por ejemplo, en pilares nosotros conocemos estas opciones dentro de CIPECAD como el botón por posición. Si le damos un clic a la tabla de armado, vamos a ver una serie de configuraciones que se tienen que realizar para los armados de los pilares, ¿no? Quienes hayan visto o conozcan el entorno de CIPECAD, pues seguramente recordarán esta opción de aquí, que es el botón por posición de pilares. Todo esto de aquí, ¿no? Las tablas de armado, el dimensionamiento, las disposiciones de armado. Si ustedes se fijan aquí, tengo configuraciones, verificaciones que configurar para que el cálculo sea el más óptimo posible, ¿no? Tenemos todas estas configuraciones que vamos a ir viendo todo esto en el desarrollo del curso, ¿sí? Lo mismo vamos a ver para vigas, que igual tenemos las opciones, que es todo esto es el botón por posición de vigas, y fíjense que tenemos una serie, una lista completa de configuraciones que tenemos que ir realizando en el transcurso del curso. Son bastantes parámetros que se tienen que ir configurando para que el cálculo sea el más óptimo posible y no esté sobredimensionado. Un gran error quizás de muchos calculistas que manejan el programa, tanto el CIPECAD como el CIPE 3D, es justamente no realizar las configuraciones que tienen en su apartado de la ventana de datos generales, que ayudan a optimizar un diseño. Muchos dejan estas opciones sin tomar en cuenta nada y indican, ¿no?, que el programa está sobredimensionando, y eso es algo que no sucedería si ellos realizarían la configuración adecuada. Entonces hay que tener en cuenta eso. El programa no va a sobredimensionar si nosotros no le indicamos que lo haga. Es decir, si nosotros configuramos estas opciones de una mala forma, pues obviamente vamos a tener resultados poco coherentes. En la opción de cimentación igual vamos a ver
que existe configuraciones para cada uno de estos elementos que vamos a tener disponibles dentro del SIPE 3D y que los vamos a ir configurando. Algunos factores son muy buenos de los que ya tiene el SIPE por defecto, pero hay otros que tenemos que irlos adecuando, irlos adaptando a lo que nosotros realizamos en nuestro medio, ¿no? Tenemos bastantes opciones. Y también en el apartado de uniones, si nosotros le damos un clic, podemos ver bastantes opciones aquí que nos va a indicar para uniones atornilladas, para rigidizadores, para las placas de anclaje, todas estas configuraciones que vamos a ir realizando. Cabe recalcar, ¿no? Y eso es algo que vamos a tratar de cooperar un poco en el curso, es que para realizar estas configuraciones, por ejemplo en tipos de acero, tipos de hormigón, características de recubrimientos, de las resistencias del suelo, las acciones y también las configuraciones del armado en pilares, cimentaciones y vigas, además de las uniones, hay que tener un cierto conocimiento teórico al menos de cómo se suele utilizar o manejar estos elementos. Ya con un poco de experiencia en construcción ustedes van a mejorar ese criterio y lo van a adaptar de acuerdo a los diseños que vayan viendo o que vayan supervisando una vez ya en obra. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño recordatorio cada vez que estemos hablando de algún tipo de estos elementos para que podamos retroalimentar nuestros conocimientos que hemos adquirido en la formación de nuestra profesión, o para aquellos que aún son estudiantes para que puedan ir entrando un poco más en lo que es el diseño y cálculo de estructuras metálicas y también de algunos elementos de hormigón armado que nos facilita el programa, ¿no? Asimismo les vamos a facilitar bibliografía para que puedan ir también leyendo y puedan ir profundizando un poco sus conocimientos. Bien, una vez que nosotros configuramos esta ventana de datos generales, le podemos dar la opción de terminar y nos va a mandar a la interfaz principal de lo que es el SIPE 3D. Y podemos volver a esta ventana cuantas veces sea necesario para seguir configurando, ajustando algunos parámetros hasta obtener el diseño buscado que necesitamos. Le vamos a decir aquí terminar. Estas características de los estados límites le voy a decir aceptar por el momento y me va a mandar a este entorno principal de lo que es SIPE 3D. Quizás en muchos de ustedes al momento de iniciar el programa esto esté con un contorno plomo. Eso se puede configurar. Nosotros podemos venir aquí donde dice configuración, voy a buscar el color de fondo y le puedo decir plomo, ¿no? Ustedes ven aquí, estas son las líneas de los ejes y aquí también pueden ver el cuadro de ejes, ¿no? Donde está el eje Z, que sería este de aquí, el eje Y, que sería este de aquí, y el eje X, que sería este otro de aquí. Aquí nosotros vamos a trabajar en las tres dimensiones, algo muy distinto a lo que se hace en el SIPECAD. En el SIPECAD se va trabajando en planta y el eje Z, bueno, solamente se lo puede ir configurando en algunos elementos. En cambio aquí vamos a ir viendo para cada elemento que se trabaja en tres dimensiones, ¿no? Este es un programa un poco más para análisis. También podemos cambiar este color del fondo a un color blanco, ya dependerá de la comodidad con la que trabaja. Yo lo voy a mantener con un color negro para que se note mejor y para que no sea muy cansador para la vista también. Aquí mismo en esta opción de aquí nosotros podemos ir configurando las unidades nuevamente. Se puede configurar, no necesariamente al inicio, ¿sí? También tengo algunas otras opciones como ver la impresora. Puedo configurar cómo va a ir mandando a la impresora, que lo vamos a ver al exportar la información. Los estilos de los documentos, cómo van a ir, ¿no? Aquí tengo algunas características que podemos ir configurando también. La opción de los planos, vamos a ir configurando los tamaños, leyendas y demás. También podemos ver algunos detalles. Verán que hay que cargar primero, ¿no? El detalle. Está bien. Aquí vamos a poder ver qué detalles nosotros vamos a ir guardando en la biblioteca de detalles, ¿no? Cuando nosotros ya generemos una biblioteca de detalles, ya nos va a ir mostrando qué detalles tenemos dentro del programa. Después también vamos a ver lo que es para hacer o deshacer una acción que vayamos realizando. Los colores para la presentación de los isovalores. Ya cuando hagamos los cálculos vamos a ir viendo cómo se presentan esos isovalores
y podemos ir cambiando algunas de estas opciones, ¿sí? Esta es la ventana principal de lo que es el SIPE 3D. En una sola vamos a trabajar lo que es la estructura y en otra podemos trabajar lo que es todo lo que es cimentación. En la estructura ustedes pueden ver aquí que tenemos la opción de archivo nuevamente. Vamos a tener la opción de una obra, ¿no? Y aquí desde la opción de obra podemos volver a la ventana de datos generales. Podemos cerrarla, podemos volver y volver a esta ventana de datos generales y seguir configurando. Vamos a ver algunas herramientas que va a tener, la opción de planos, los nudos, que es el tema de la siguiente clase, el tema de barras, que igual es muy importante y es bastante extenso. Vamos a ver también lo que son las láminas, las cargas, las uniones, el cálculo que va a realizar el programa. Vamos a ver la opción de abrir nuevas ventanas y la parte de ayuda, que es la misma que hemos visto al inicio de la clase. Estos de aquí que son algunos comandos directos de estos apartados, ¿no? Por ejemplo, para introducir, esto es para ver algunos ejes, esas opciones se pueden ver desde aquí, desde estas opciones, ¿no? Entonces, igual que en CIPCAD, son opciones directas para no estar viniendo a estos elementos de aquí, pero esto es un poco más ya de práctica cuando lo manejen un poco más el programa. Por el momento vamos a hacer todo desde estas opciones, ¿sí? Algunas vamos a ir viendo también de aquí para que también vayan practicando. Después tenemos aquí algunas preferencias de dibujo. Vamos a poder ver la importación de planos de AutoCAD. Vamos a ver lo que son las capas. Vamos a ver la selección de capturas que también brinda el SIPE 3D para los elementos CAD. No, la opción de guardar. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es mostrar la opción de guardar y comprimir y descomprimir una obra. Por ejemplo, nosotros vamos, una vez que estemos trabajando ya este entorno, podemos decirle archivo y le decimos guardar. Se va a guardar donde hemos mandado por defecto. Si le decimos guardar como, otra vez nos va a preguntar la carpeta, el nombre y la descripción que va a tener. Y otra opción para que ustedes puedan compartir estas obras con algún colega o con algún compañero de trabajo. Entonces, a veces al mandar toda la estructura que se genera aquí es un tanto pesado, ¿no? Puede acaparar desde 2-3 megas hasta 2-3 gigas. Entonces, suele a veces perderse incluso información o suele ser muy pesado para compartir. Lo que se puede hacer en esos casos es justamente venir a esta opción de archivo. Nosotros le podemos decir gestión de archivos. Aquí nos muestra las obras que tenemos, en este caso la que estamos trabajando de la clase número 2, la que indica ventana de datos generales. Esta ventana de datos generales yo le puedo dar la opción de comprimir. Le digo comprimir y me va a preguntar, por ejemplo aquí, ¿dónde desea comprimir esta obra? Como ahorita no he creado ningún otro fichero, solamente configuro la ventana de datos generales, no me sale otra opción más. Ya cuando vayamos realizando los siguientes modelos, nos va a salir la opción de comprimir y dos opciones más aquí, que vamos a ir viendo. En cada clase vamos a ir comprimiendo estas obras para guardar y practicar este comando. Puedo volver a elegir la carpeta donde se va a comprimir, ¿no? Por defecto, aquí me aparece en la carpeta del curso de CIPCAD. Yo lo voy a mandar al escritorio en la carpeta que habíamos creado para el SIPE 3D, aquí donde dice clase número 2, y se va a crear este archivo comprimido con la extensión CYP. Entonces, si nosotros le decimos guardar, le decimos, aquí nos muestra el tamaño que se va a comprimir, que no pesa mucho, le vamos a decir aceptar, nos va a indicar que se ha comprimido la obra, le voy a decir aceptar. Y bien, ahora por ejemplo voy a cerrar, le vamos a decir guardar y también lo voy a cerrar. Ahora, si yo quiero descomprimir esa obra que hemos guardado, le voy a decir SIPE 3D, voy a venir al apartado de gestión de archivos y le voy a decir descomprimir. Le doy un clic y ahora voy a buscar la carpeta donde he guardado. Voy a escritorio, vengo a SIPE 3D, curso virtual SIPE 3D, aquí hemos guardado, ¿no? En SIPE 3D. Clase número 2, y fíjense que la opción que me aparece es el archivo clase número 2 con la extensión CYP. Y aquí mismo nos indica, ¿no?, que las obras comprimidas que va a buscar desde la opción de descomprimir son aquellas que tengan esta extensión CYP. Porque si coloco todos los archivos, yo le doy a este a abrir, no lo va a abrir. En cambio, si solamente doy a la opción de obras comprimidas, sí lo va a abrir. Y le digo abrir.
Aquí me va a indicar si deseo descomprimir esta obra, y por defecto cuando descomprimimos cualquier obra, sea tanto de ZIP-CAD, ZIP-3D o desde otra aplicación de ZIP, el programa lo va a mandar a la carpeta de instalación por defecto, que está en el disco C, en ZIP Ingenieros, Proyectos, ZIP-3D. Por defecto lo va a descomprimir ahí. Entonces yo le voy a decir sí, que lo descomprima. Y me indica el fichero C, users, todo esto ya existe porque se va guardando una copia, ¿no? Cuando nosotros hacemos el trabajo se va guardando a veces una copia dentro de la carpeta. Nosotros le vamos a decir sí a todo. Le digo aceptar. Una vez descomprimido me va a aparecer la obra en esta opción de aquí, donde veo todas las obras que he estado trabajando. Le doy un doble clic aquí para entrar a la obra que acabo de descomprimir y me va a mandar a lo que yo he ido ya trabajando, ¿no? Pero no se olviden que esto ahorita está en el disco C, porque recién lo hemos descomprimido. Entonces puedo volver a guardarlo en la carpeta del curso. Le digo archivo, le voy a decir guardar como, vuelvo a buscar la carpeta del curso, en este caso en escritorio, en ZIP-3D, clase número 2, y lo guardo con clase número 2, con esta extensión. Lo va a sobreescribir a este de aquí, le digo que sí, aceptar, y le digo que sí. Y ahora ya está guardado en mi carpeta del curso. Entonces de esa manera ustedes pueden venir a lo que es gestión de archivos y comprimir y descomprimir las obras. Esto garantiza que, por ejemplo, de 3 GB baje a 200 megas, ¿no? Entonces a veces es conveniente hacer esta opción, porque les va a ayudar a que al momento de pasar las obras no se pierda información, sea un fichero más liviano y garantice la trabajabilidad de su compañero. Algo igual que tienen que evitar es, si estamos trabajando, por ejemplo, en este caso con la versión 2017.m, no vamos a poder abrir obras de versiones posteriores, es decir, de una 2018, no la vamos a poder abrir, ¿sí? Y en algunas versiones de ZIP no se puede abrir tampoco obras anteriores, es decir, tiene que ser la misma versión para abrir el mismo archivo. Entonces tengan ese cuidado, que a veces cuando se pasan la información de un fichero de ZIP de una máquina a otra, tiene que tener la misma versión o una anterior, por lo menos. Es recomendable que sea la misma versión de trabajo para que no tengan ningún tipo de problema al descomprimir la obra. En versiones posteriores no lo van a poder hacer, entonces tengan ese cuidado también. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a esta clase número 2 de ZIP-3D. Y a la siguiente clase vamos a ver todo lo que es respecto a la introducción de nudos, ¿no? Y las características que tienen esos elementos nudos. Vamos a ir colocando nudos también aquí que representen algún tipo de estructura. Bien, cualquier consulta que tengan al respecto de la clase, recuerden que lo pueden hacer tanto por WhatsApp, por correo electrónico o también por el espacio generado en la plataforma virtual de apoyo que tienen ustedes en el curso, ¿no? Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.